Me llamo Julián Ortega. Fui ingeniero de radioastronomía en una estación de escucha a 2 horas al noreste de Troms, Noruega. Durante años creí que todo, absolutamente todo, tiene una explicación si uno mira lo suficiente y pregunta dónde corresponde. Esto que voy a contar no la tiene. O, si la tiene, no es una que me sirva para dormir. En el norte, el silencio no es ausencia de sonido. Es una compresión del mundo. La nieve amortigua, la madera cruje desde dentro, el metal vibra por debajo del umbral de lo audible. A las 3:11, la pantalla principal mostró 3 picos exactos en banda L. 3 impulsos, pausa de 30 segundos, 3 impulsos de nuevo. No era ruido térmico, la relación señal/diagonal ruido era absurda para esa hora. Y el ángulo de llegada aparente, AOA, no coincidía con ningún tránsito satelital previsto. Yo estaba solo. Luis, mi compañero de turno, vendría a las 5. Abrí el log, marqué la serie, crucé la antena principal con la secundaria. El patrón persistió con un desfase medido de 0,0003 s. Demasiado limpio para azar. La repetición continuó durante 54 minutos. Por costumbre, convertí la cadencia de pulsos a intervalos. Normalicé y ejecuté un decodificador binario de juguete, el que usamos para ver si alguien se divierte colando ASCII en las prácticas. Devolvió basura. Bien. Era lo esperable. Cerré. Reinicié el frontend de visualización. A las 3:46, la modulación cambió. No en amplitud, en timbre. No sabría explicarlo en términos elegantes, era como escuchar un violín a través de una pared. La firma armónica insinuaba memoria, como si la señal hubiera rebotado en un medio que recordaba, lo que acababa de atravesar, una estupidez física. Apunté la observación casi con vergüenza. Abrí la puerta para morder el frío. El aire cortó la garganta. El cielo estaba limpio, al sur, una aurora perezosa hacía pliegues verdes sobre un horizonte de tinta. De regreso, dejé caer el peso del abrigo en la silla y el reloj NTP cantó 3:50. 3 impulsos. 30 segundos. 3 impulsos. Juro que me obligué a bostezar. Cerrar y abrir ventanas. Hacer café. Y, cuando iba a rendirme a la pereza de pensar satélite en pruebas, apareció lo que no debería. 3 valores numéricos emergiendo del ruido, agrupados. Los exporté por vicio a un GeoJSON y los superpuse al mapa de la estación. Cayeron encima de nosotros. No exactamente sobre la cúpula de la antena, sino 12 metros al noreste, la franja compactada donde aparcábamos las motos de nieve. Reí, sin humor. Correlación no es causalidad. Lo repetí como un rezo. A las 4:01 sonó otro tipo de silencio. No afuera, adentro. El inversor siguió zumbando, pero la presión en la sala cayó 1 milímetro invisible. Si me preguntas qué cambió, te diré esto, la densidad del aire. Fue como cuando alguien abre una puerta en una casa vacía y la casa ajusta su respiración. No pasó nada más. El patrón siguió. Anoté. Esperé a Luis. A las 5:03, Luis entró con nieve en la barba y una broma en noruego que supe que no me iba a traducir. Lo senté delante del espectro. Luis, demasiado limpio. Julián, demasiado. Luis, cruza fase. Julián, ya lo hice. Luis, hazlo otra vez. Lo hicimos. Error de fase mínimo. Dispersión temporal ridícula. Luis ejecutó sus propios filtros, porque no confía en nada que no haya escrito él mismo. Durante 10 minutos fuimos 2 cirujanos hablando poco. Luis, podría ser Leo sin registro. Julián, podría. Luis, o podrías estar forzando el patrón. Julián, también. La línea de comandos de Luis devolvió símbolos rotos. Basura. En el cuarto intento, 3 letras se clavaron como una astilla, E, R, y pausa. K. Eric. No era mi nombre, pero sí el de mi cuenta de usuario en la red local. A él le gustaba fastidiarme con eso. Luis, muy gracioso. Julián, no he tocado nada. Luis, pues alguien sí. Repetimos el proceso con la antena auxiliar.
Nada. De vuelta a la principal, la secuencia reapareció donde abandonaba el ruido y empezaba el sentido. Luis tensó la mandíbula. Guardó sin decirlo el dump crudo en un directorio fuera del alcance del scrape automático y se fue a fumar. Yo abrí el archivo con auriculares. Lo sé, uno no escucha señales con auriculares como si fueran canciones. Lo hice igual. Lo que oí, no la primera vez, sino a la tercera, cuando dejé de esperar algo, fue mi propia voz. Distorsionada. Como grabada en cemento. 2 palabras, torturadas por la estática. No, subas. No dije nada. Ni siquiera a Luis. Me limité a mirar el timestamp de la captura. Y ahí cometí el error de creer que el mundo es lineal, la marca no era de esa madrugada. Era de la siguiente. 24 horas por delante. Nuestro NTP estaba bien, offset de milisegundos, monitorizado. Se me helaron las manos aunque llevaba guantes sin dedos. Guardé todo. Cerré sesión. Cuando el sol plomo de las 11:30 se dignó a existir, salimos a revisar la antena norte. En la nieve, casi alineadas, había 3 marcas circulares de 20 centímetros, espaciadas con una regularidad de máquina. No huellas. No neumáticos. 3 apoyos perfectos. Luis, no lo pongas en el informe. Julián, no. No lo pusimos. A las 5:40, con el cielo devolviéndonos un azul que no calienta, subí. Ya sé lo que acabo de decir, y sé lo que decía el archivo 001. Subí igual. No por valentía. Por vergüenza. Prefería ser el idiota que sube a la azotea con un destornillador que el técnico que se esconde detrás de su protocolo. La azotea era un rectángulo con barandilla, un panel de servicio y la base de la antena. A 12 pasos del acceso, sobre el asfalto granulado, 3 marcas circulares idénticas a las de la nieve. En el centro, algo que parecía un módulo, no caja, no placa. Una geometría pobre, como imitada desde memoria fallida, ángulos no rectos, tornillos que no encajaban en la simetría de ningún fabricante. Y un grabador portátil, nuestro modelo, apoyado como quien deja un testigo y baja corriendo. Lo tomé. Pesaba lo normal. Al play, el clic no era el suyo, era un clic doble, como de doble recorrido en una sola presión. Sonó mi voz desde un túnel, sida por ruido. No subas. Se cortó. Miré alrededor. No había nadie. El viento hacía vibrar un tirante, esa vibración aprendí a reconocerla en 2 días, pero esa mañana faltaba un armónico. Como si la tensión del metal hubiese cambiado milimétricamente. Cuando bajé, el módulo no estaba. Ni el grabador. Solo las marcas circulares. Nadie entró ni salió por la puerta en esos minutos. Y aún así, no estaba. Lo que dijo la voz, y lo que no dijo. Hannah no levantó la ceja cuando le conté lo mínimo. Solo pidió copias. Luis me llamó poeta sin sonrisa. Por la tarde, el administrador del centro principal, un hombre al que le medían la vida en procedimientos, cerró la estación con la excusa de mantenimiento de emergencia. Nos dieron 48 horas para descansar y no comentar nada con nadie. Lógico. Demasiado lógico. Esa noche, yo volví solo. No al contenedor de control, cerrado, sino a 12 metros de la cúpula, la franja donde aparcábamos las motos. El cielo era una cúpula de cristal. El frío hacía pesados los párpados. Escuché los 3 impulsos sin altavoces, a través de la barriga, como cuando sientes el tren antes de verlo. A las 3:16, otra vez, un paso en la nieve a mi espalda. Distancia, 2 metros. No me giré. Otro paso, más cerca. Hice lo único que hacía sentido, hablé muy bajo. Julián, estoy aquí. Los pasos se detuvieron donde debe detenerse lo que tarda en decidir si eres tú o no. No abrí la boca. El aire se densificó. Cuando el patrón de pulsos cambió bajo mi estómago, supe, no pensé, supe, que no venía de arriba. Venía de mi espalda. Di un paso adelante. Algo que no supe nombrar respiró por primera vez desde dentro de mi oído izquierdo. La frase llegó casi entera. No,
Contestes. No respondí. No hubiera sabido a qué. Los días siguientes fueron administrativos. Correo con palabras que no dicen nada. Llamadas que no se registran. Una reunión en la que un hombre que no se presentó me sostuvo la mirada 5 segundos más de lo razonable y habló, de protocolo con el tono de quien habla de entierros. Volvimos a la estación con un firmware nuevo que corregía un problema de temporización. El patrón desapareció de la pantalla, pero no del aire. Lo sé porque las noches olían distinto cuando llegaba. No hay ciencia ahí, hay experiencia. Los /forbidden_archive/ se habían ido. La carpeta había dejado de existir en el mismo sentido en que el sueño deja de existir cuando despiertas. Sabes que estuvo, pero no puedes mostrarlo. Repliqué el entorno en un portátil aislado. Volví a alimentar los dumps. Apareció un espejo, un espectro idéntico al nuestro, desplazado medio segundo. No era un eco. No había ninguna superficie a donde rebotar en esa banda, con esa geometría. Era una repetición que llegaba antes de que yo la solicitara. Como si alguien estuviera presionando play desde el otro lado de una pared delgada. A las 3:44 del cuarto día, el espejo habló. No la pantalla. El espejo. Lo hizo con mi voz, gastada por sal, viciada de metal. Julián, no subas a la azotea. No contestes. Y cuando escuches los pasos, no abras. Son tuyos. Detuve la reproducción. Cerré el portátil. Sentí vergüenza ajena, como si me hubiese visto a mí mismo llorar. Fui al baño. Me miré en el espejo. Y, por un segundo, no parpadeé cuando parpadeé. Hay un punto, 12 metros al noreste de la cúpula, que un GPS barato marca con un error de 3 centímetros si lo dejas suficiente tiempo. No hay nada especial allí. Solo nieve. Bajo la nieve, nada. Cavamos. Encontramos hielo. Bajo el hielo, más hielo. Hannah nos dejó cavar media hora por higiene mental, luego dijo basta. Esa noche, a las 3:16, 3 impulsos. 30 segundos. 3 impulsos. Saqué el grabador de campo, otro, no el fantasma, y lo dejé clavado en la nieve en ese punto. A los 20 minutos, lo recogí con dedos dormidos y lo metí sin escuchar en una bolsa térmica. De vuelta en el contenedor, lo puse al máximo. Se oía viento. Se oía el ruido hermoso del mundo. A los 6 minutos, algo más, pasos. Los míos. Los conté. Eran exactos. Se detuvieron donde yo me detuve. Y, cuando respiré sobre el micrófono, respiré 2 veces. Luis, esto no te lo va a publicar nadie. Julián, no quiero publicarlo. Luis, ¿entonces, qué? Julián, quiero cerrar la puerta y que no golpee. Luis, no la abras. Sonrió sin humor. En la pantalla, un pico mucho más alto que los demás. Si he aprendido algo en mi oficio es que responder a un fenómeno cambia el fenómeno. Te cambia a ti primero. A las 3:11 del 7º día, conecté el transmisor de prueba. Nada agresivo, milivatios, una onda corta modulada con una firma que solo nosotros reconoceríamos. Una cortesía técnica, recibido. Luis, ¿no? Julián, un pin. Solo un pin. Luis, ¿no? Julián, si viene de nosotros, entenderá nuestro idioma. Luis, ¿quién es nosotros? No le contesté. Preparé el payload, 3 pulsos en espejo y un checksum absurdo que me inventé en el momento. Una broma para mí mismo, J17. Transmití. La sala se encogió. No lo digo en sentido poético. Lo digo como un técnico que percibe un cambio de presión que no trae el barómetro. Los paneles hicieron un sonido seco. En la pantalla, el metrónomo se desordenó, y al reordenarse devolvió 3 números que ya sabía leer sin mapa. Los puse igual. Esta vez no cayeron en la franja de las motos. Cayeron en el cuarto, donde estábamos. El grabador, el real, golpeó la mesa 2 veces, como si una mano invisible comprobara su peso. El gancho de la puerta vibró con una constancia perfecta.
El inversor cambió de voz, bajó un tono. Todo lo que no puede coordinarse se coordinó por un segundo. Y entonces, con esa paciencia que solo tienen los sonidos que quieren ser entendidos, llegó la frase que no quería oír. La señal no viene de arriba, Julián. Viene de ti. No era información. Era una acusación. Apagué el transmisor. Quité alimentación. Desconecté antenas. El mundo tardó 10 segundos en volver a su tamaño. Nos trasladaron una semana después. Rotación. La estación quedó en mantenimiento. Nadie usó la palabra cierre. En mi correo aparecieron formatos. En mi historial desaparecieron carpetas que no sabía que había usado. Hannah me dio la mano con firmeza y dijo, duérmete. Luis me envió un mensaje que decía solo, no contestes. Desde entonces, la señal no ha dejado de llegar. No siempre a la misma hora. No siempre en la misma banda. Hay noches en que despierto con el zumbido inconfundible de 3 impulsos y no sé si los oigo afuera o adentro. En mi taller, he reconstruido la cadena con piezas baratas. Cuando todo está apagado, la registro. Cuando todo está apagado, la escucho. He intentado no responder. La mayor parte del tiempo lo consigo. A veces, como ahora, me encuentro frente a un micrófono contando algo que no debería. El hombre de los procedimientos dijo, no reportes. Hannah dijo, escríbelo como si no importara. Luis dijo, no contestes. Y yo te digo a ti, si algún día, en una estación, en un taller, en tu casa, captas una señal que te conoce mejor de lo que puede conocerte el mundo, no la decodifiques. No la limpies. No la pongas en un mapa. No intentes decirle recibido. Porque quizá no conteste nadie. O quizá contestes tú, desde un lugar donde ya no deberías existir, intentando salvarte a destiempo. Silencio. Luego, muy bajo,